Hoy se cumplen 22 años de que tiraron las Torres Gemelas en Nueva York. Fechas tan emblemáticas como el 11 de septiembre nos hacen dimensionar el tiempo. Por ejemplo, en aquella mañana de 2001 todavía no conocíamos el iPod, gadget que revolucionó la industria de la música, y fue hasta mes y medio después, exactamente el 23 de octubre, cuando Steve Jobs nos lo presenta, y que hoy prácticamente quedó como un aparato obsoleto. De hecho, poco antes de conocer el iPod, el 7 de octubre, el gobierno de George W. Bush le anunció al mundo la operación Justicia Infinita, lo que significó el inicio de la intervención militar norteamericana en Afganistán como respuesta a lo sucedido un mes antes en Nueva York y el Pentágono. Para tomar el hilo histórico de este suceso, hay que irnos a la década de los 80, cuando los rebeldes afganos, los muyahidines específicamente, eran amigos del régimen político de Ronald Reagan. Es que poquito antes, a finales de los años 70, en el contexto de la Guerra Fría, los rusos invadieron Afganistán y los gringos armaban a los muyahidines para pelear contra los invasores comunistas. Hay un dato ocioso en toda esta historia. Resulta que en 1988, hace 35 años ya, se estrenó la tercera parte y la que pensábamos sería la última película de Rambo. 20 años después hubo otras, pero bueno, en la tercera parte, Rambo tiene la misión de ir a rescatar a su amigo el coronel Sam Trauman, quien había sido capturado por los rusos cuando se quiso infiltrar en la guerra para dar misiles a los rebeldes afganos. Ya saben, los rusos siempre fueron los enemigos favoritos de los gringos en una etapa ochentera de cine propagandístico. Ya Sylvester Stallone había filmado la cuarta película de Rocky con el mismo discurso donde los comunistas eran los malos de la historia. Pero bueno, en Rambo 3, John Rambo, el mítico soldado de ficción interpretado por Stallone, se alía con los muyahidines para ir a rescatar a su amigo. La película nos muestra a los rebeldes afganos como hombres cabales que ven la guerra contra Rusia como una guerra santa. Que al final de la cinta, termina en que Rambo obviamente rescató a su amigo y ellos ganan una batalla de una cruel guerra. Que en realidad los afganos también ganan porque expulsan a los rusos en el año de 1989, ya cuando el comunismo estaba de rodillas. De hecho, la producción de la película dedica esta misma cinta al valiente pueblo afgano. No se dice tal cual, pero la cinta está dedicada a los muyahidines, que en ese momento eran aliados de los gringos. ¿Qué tiene que ver Rambo en toda esta historia? En sí nada, pero nos ayuda a entender la cosmovisión que tenían los gringos del conflicto y a entender un poquito el contexto de la época. A ver, los finales felices de las películas distan de parecerse al acontecer real, ya que cuando los rusos se largan de Afganistán y luego de que comienza el desmantelamiento de la URSS, Afganistán fue tierra de nadie viviendo un terrible conflicto civil, donde surgen los talibanes por ahí del año de 1994. Un grupo más de los muchos grupos islámicos y militares que están en una guerra de todos contra todos para hacerse del poder, donde muchos, como los muyahidines, terminan en las filas del lado talibán, que en 1996 toman el poder hasta el año de 2001, cuando Estados Unidos los derroca en respuesta del apoyo que habían dado a Al-Qaeda, el grupo terrorista de Osama Bin Laden, que operó el ataque terrorista del 11 de septiembre. Pues hablemos de historia muy contemporánea para preguntarnos si después de 20 años de presencia norteamericana en Afganistán, los gringos lograron acabar totalmente con los talibanes, ese grupo político que instauró una visión ortodoxa del Islam, que apoyaron a Al-Qaeda, que escandalizaron al mundo por el trato que le daban a las mujeres y que fueron derrocados del poder en 2001. Pues no, los talibanes regresaron en agosto de 2021 a tomar nuevamente las riendas del poder en Afganistán. Y así pues, 20 años después de presencia norteamericana en este país y miles de millones de dólares gastados en dicha intervención, parece que sirvieron de poco, ya que ahora son los mismos norteamericanos quienes rezarían, como se explica en Rambo 3, esto que dice así: líbranos, Señor, del veneno mortal de las cobras, de las garras del tigre y de la venganza de los afganos.